bueno, la idea acá es ir a la página de ChatGPT y vamos a seguir algunos pasos. Obviamente ese es un ambiente controlado y vamos a verlo, como no lo peligroso, pero sí los problemas con la inteligencia artificial. Y obviamente esto es únicamente rascar la superficie, ¿no? Si realmente quisiéramos tener un caso de estudio mucho más amplio, pues claro que se puede desarrollar, pero bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Por ejemplo, acá le podemos pedir, no sé, a ChatGPT que cree un escaneo de puertos con Python, ¿no? Entonces le ponemos create a port scanner with Python. Todo esto obviamente tiene que ser en inglés para que pues nos pueda crear esto y nos pueda retornar lo que estamos pidiendo, ¿no? En español realmente no sé, el lenguaje creo que no está muy bien entrenado todavía, pero bueno. Acá nos está diciendo básicamente lo que necesitamos, no solo nos crea el código, sino que también nos dice cómo hacerlo o cómo tenemos que guardarlo, ¿no? Y después lo podemos copiar y pegar y literal solo poner ahí o cambiar lo que necesitemos cambiar. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar nuestra IP a una máquina que estamos utilizando en el laboratorio, que de hecho se las presento de una vez, que es un Windows 10 que tengo acá, ¿verdad? Utilizando para este tutorial o este video que estamos haciendo. Entonces la voy a poner aquí un poco al lado. Y bueno, acá también nos da más opciones, ¿no? De qué queremos hacer o qué queremos, si queremos utilizar otra librería, ¿no? Por ejemplo, ArtParse, que es una librería que también podemos utilizar, pero bueno, como les digo, acá va a depender de qué necesitemos nosotros. Y bueno, la inteligencia artificial básicamente nos está dando absolutamente todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pero bueno, acá voy a ir hasta arriba, voy a copiar este código y vamos a ir a una consola nuestra. Voy a ponerlo un poco más grande acá para que veamos una consola. Voy a ponerla también un poco más pequeña acá. Y bueno, vamos a ir a desktop para guardar nuestro código, ¿verdad? Nano Python, pongámosle aquí scan.py, ¿verdad? Pegamos el código, ¿verdad? Que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta acá simplemente que una librería para escanear los puertos, obviamente es un socket para ir a cada uno de ellos, va iterando sobre los 1024 puertos y lo único que tenemos que definir acá es el localhost, ¿verdad? Básicamente es eso. Vamos a ver qué pasa si lo chmod lo ejecutamos tal y como está, ¿verdad? Vamos a darle permisos de ejecución acá, scan, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner scan, ¿verdad? Y nos dice que estamos, bueno, veamos qué pasa si lo ejecutamos con Python 3. Python 3, listo, ¿verdad? Pero acá ya escaneó un puerto, uno de los puertos, me imagino. Vamos a poner acá nano, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos cambiar acá. Aquí podemos poner, por ejemplo, cambiar el localhost, ¿verdad? Donde tenemos host, ¿verdad? Porque acá nos estamos definiendo un host nosotros. Entonces acá lo que podemos hacer es poner la IP 10.211.55.7, que es la IP del Windows 10 que tenemos acá, ¿verdad? Entonces la ponemos, nos conectamos y empezamos el escaneo. Y aquí ponemos también, bueno, la IP, ¿no? 10.211.55.7. Guardamos y volvemos a escanear, ¿verdad? Acá pues está escaneando, vamos a subir. Lo que podríamos hacer acá incluso es un grep, ¿verdad? Grep, me imagino que open, ¿verdad? Y acá tenemos literal un escaneador de puertos. Y así de fácil. Así, con una sentencia y cambiando un par de cositas, obviamente tenemos que adaptarlo a nuestro ambiente, ¿no? Pero si se dan cuenta, acá ya tenemos los puertos y supongamos que de ejemplo tomemos el puerto 25. Regresemos a ChatGPT una vez más y acá lo que le podríamos o poner acá en ChatGPT para que nos traiga aún otro script, podríamos ponerle, no lo sé, create a Python script to understand what version of software is being executed on port 25. Básicamente le estamos diciendo, crea un script en Python para entender qué versión de software se está ejecutando en el puerto 25. Y esto es tomándolo como ejemplo, ¿no? Para ver, ok, el puerto 25 está abierto, pero yo quiero entender qué software está ejecutándose en el puerto 25, ¿verdad? Entonces vamos a darle la instrucción. Bueno, tenemos que copiar. Recuérdense que este es una página que está, pues, teniendo mucha demanda, ¿no?
Entonces es común que pasen este tipo de errores. Entonces simplemente refrescamos y vamos a ello, ¿verdad? Entonces otra vez, crear un script en Python para entender qué está en el puerto 25, ¿verdad? Y acá pues nos está dando una explicación de más o menos qué es lo que vamos a estar creando. Incluso comenta el código, ¿no? Lo cual me parece increíble. Pero bueno, mientras se termina de crear el código, hagamos nuestro otro comando. Vamos a poner aquí nano y vamos a poner 2, ¿verdad? Y aquí vamos a escribir literal el código que nos trae ChatGPT, que básicamente vamos a ver si lo podemos entender. Crea un socket, ¿verdad? Con el socket que le vamos a poner ahí el hostname, ¿verdad? Luego se conecta, luego envía algo porque dice que para terminar la versión de software en el puerto 25 envía un comando y luego recibe la data. Básicamente es un como proving. Y esto es una técnica muy común que se utiliza en el pen testing, ¿no? Estar enviando pues un proving básicamente es lo que hace también Nmap, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer en Python, acá lo vamos a guardar, ¿verdad? Vamos a modificar para que nuestro host al final sea no este host genérico, porque acá vamos a utilizar el get hostname, ¿verdad? Pero entonces aquí de repente nosotros en vez de socket get hostname, acá lo que podemos poner es 10.211.55.7 y eliminamos esto, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos modificando nosotros acá esto y lo estamos ejecutando. Entonces vamos a poner un chmod acá, ¿verdad? Más X para darle permiso de ejecución, scan 2, ¿verdad? Y luego Python 3, scan 2, ¿verdad? Ejecutémoslo. Y bueno, se conecta y literal nos trajo una versión y dice que es un SLMail 5, ¿verdad? Es una versión de software de SLMail 5 que se está corriendo en lo que ya vimos acá en el puerto 25, lo cual está una vez más increíble que con solo pedirlo pues ya tengamos eso, ¿no? Entonces acá de repente si no sabemos qué es SLMail o queremos investigar un poquito más, pues simplemente preguntamos, ¿verdad? What is SLMail? ¿Verdad? Y acá nos trae la respuesta de qué es SLMail. Y bueno, acá lo que podemos hacer incluso, ya sabiendo que es el mail, en lo que nos dice es el mail, es una aplicación de software que provee servicios de correo para sistemas operativos Windows. Es popular en 1990 a los 2000, pero se descontinuó desde ahí. Entonces ya podemos ver o entender ahí que es un software descontinuado que puede tener vulnerabilidades, ¿no? Luego también podemos utilizar la técnica de Google Hacks. Aquí tenemos un video en el canal de Google Hacks o qué es Google Hacks y por qué es tan importante. Pero bueno, si lo quieren ver, pueden ir al canal a buscarlo y se los dejamos al final del video. Pero bueno, en pocas palabras, es una forma para buscar cosas muy específicas en Google Hacks, ¿no? Entonces acá ponemos in title, ¿verdad? Ponemos, no sé, algo similar como es el mail 5, ¿no? Es el mail 5, de pronto, ¿verdad? Y tal vez queremos ir a la URL de la CVE para ver si hay vulnerabilidades. Entonces ponemos en URL, ¿verdad? Para ir a la página de CVE. Vamos a poner acá. Vamos a poner la URL que es CVE Details, ¿verdad? Entonces acá nos tiene que venir algo, no nos viene. ¿Qué pusimos acá? Es el mail CVE Details in URL, in title. Es el mail 5. De repente si quito el es el mail, podemos ver si hay algo por ahí que nos interese ver. Es el mail CVE Details. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa si quito esto? Pongo es el mail, in title, es el mail. Ok, CVE Details, nos dice que una lista de vulnerabilidades acá, ¿verdad? Nos conectamos y mientras tanto veamos a ChatGPT si nos trajo, o qué otra le podríamos preguntar. Por ejemplo, acá nos está diciendo que hay una vulnerabilidad. Vamos a ver, veamos esta, que es la primera que nos aparece. Dice multiple buffer overflows en SLMail 5. Y sí, de hecho es la versión que estamos buscando. Y dice que hay buffer overflows. Y si no sabemos qué es buffer overflows, pues acá tenemos también a quién nos puede responder esto. Y aquí simplemente what is buffer overflow vulnerability, ¿verdad? Y acá pues nos va a explicar que es una vulnerabilidad de buffer overflow, pero bueno, son cosas que podemos ir creando, ¿no? Y entonces después de esto, mientras nos explica que es una vulnerabilidad de buffer overflow, podemos incluso pedir cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, create a Python script to send
a username. Bueno, veamos dónde es que está la vulnerabilidad presente, porque también hay que ver en dónde específicamente dice que está. Y nos permite a los atacantes ejecutar código arbitrario de forma remota. Vamos a ver, argument is in password. Ok, entonces si aquí nos dice que si enviamos un password muy grande, pues literal vamos a ver si podemos crashar ese servidor, ¿no? O podemos explotar esa vulnerabilidad de buffer overflow en ese servidor, ¿verdad? Y acá si nos damos cuenta, lo que podemos hacer incluso acá es utilizar un software para ver si realmente en el lado de Windows, ¿verdad? Que tenemos el SLMail instalado, podemos utilizar un software que se llama Immunity Debugger para ver si podemos hacer attachment o adjuntar ese proceso de SLMail, ¿no? Y ver si podemos incluso ver si se está crashando esa aplicación, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que podemos ir jugando con ellas. No lo vamos a hacer acá por temas de tiempo. Pero bueno, acá podemos pedir de nuevo. Vamos de vuelta a ChatGPT. Y acá podemos decir, bueno, create a Python script to send a username. Receive. Vamos a ver si lo puse bien. Receive. Sí, voy a quitar el mouse de acá. Receive. Vamos a ver. Create a Python script to send a username. Receive the response and then send a password or send the password and receive the response again on port 25, ¿verdad? Aquí me está diciendo que lo puse mal. Receive. Entonces decimos, creemos un script en Python que envíe un número de usuario o un nombre de usuario, recibir la respuesta de haber enviado ese nombre de usuario y luego enviar el password y otra vez recibir la respuesta de haber enviado ese password, ¿verdad? Entonces acá ponemos acá nosotros para ver si nos tira algún resultado y ver qué tipo de script nos falta. Recordemos que, y a forma en lo que crea este script, recordemos que en buffer overflow, en pocas palabras, hay muchos punteros que están en el stack, pero los que más nos interesa son 3 punteros, ¿verdad? El EVP, el ESP y el EIP, ¿verdad? El EVP, ¿verdad? Básicamente es la base, el puntero hacia la base donde está el stack. El ESP es el puntero hacia el tope donde está el stack. Y uno de los punteros más importantes que nos interesa es el EIP, que es básicamente el puntero a la siguiente instrucción a ejecutarse, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos crear un script que básicamente se aproveche de eso, pues podríamos buscar dónde está exactamente ese puntero EIP y cambiarlo con algo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? De repente ejecutar un script con MSF Venom, que sea un reverse shell, no lo sé, ¿verdad? Pero acá entra, vamos, un debug que hay que hacer para ver dónde está ese EIP y un tema que es un poco más avanzado, que si de hecho les interesa ver cómo crear un script desde cero para explotar una vulnerabilidad en Buffer Overflow, que es, como les digo, un video bastante tardado, porque hay que encontrar muchas cosas, ¿no? En el medio. Pero bueno, para ejemplos acá, simplemente pues ya nos dio aquí el código. Vamos a ver qué es lo que hace. Y bueno, literal, envía un número de usuario o un nombre de usuario, recibe, imprime la respuesta, envía my password y imprime la respuesta, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver si primero funciona este código que nos pasó ChatGPT, ¿verdad? Pegamos, guardamos, vamos a darle permisos de ejecución, scanpy 3, ¿verdad? Y luego Python 3, scanpy 3, ¿verdad? Ah, bueno, lo que no cambié fue la IP. Vamos de nuevo a cambiarla. Acá, la IP. ¿Dónde está el host? Hasta arriba. Vamos a cambiarlo con la IP nuestra. 10.211.55.7. Lo guardamos. Ejecutamos de nuevo. Y bueno, command unrecognized y no nos está tirando acá nada. Porque obviamente nosotros no estamos también guardando o enviando un número de usuario interesante, ¿no? No estamos guardando un número de usuario que haga sentido. Y acá, por ejemplo, podríamos ir a intentar incluso pedirle que en vez de al puerto 25, que sea un servidor, es el mail, ¿no? De repente esto es algo muy específico, pero es algo que podemos intentar, ¿verdad? Entonces vamos a copiar acá otra vez el script. Vamos a pegarlo aquí abajo.
and send or receive a response again for a SL Mail server. Vamos a ver si nos dice algo, aunque como les digo, creo que esto es algo ya muy específico porque estamos hablando para una tecnología que bueno, puede que funcione o puede que no funcione. Pero bueno, es algo que podemos nosotros pedir. Y bueno, sí, tal cual. Ahora, algo que también podríamos modificar en nuestro código mientras se llena ahí atrás la tarea, es que en vez de este password, en vez de enviar solo my password, ¿verdad? Lo que podríamos hacer también es enviar algo un poco más grande. Recuérdense que el buffer overflow es, bueno, es eso, ¿no? Recibir mucha data y sobre eso, pues, vamos, va a correr o va a llenar el stack donde se está corriendo y va a haber problemas, ¿no? Acá lo está enviando al puerto 110, ¿verdad? Y si regresamos a nuestro buffer overflow o a nuestro código donde nos mostró los puertos, pues el 110 efectivamente también está abierto, ¿verdad? Entonces podemos acá simplemente cambiar los puertos o tratar de copiar eso, ¿no? Pero bueno, veamos si funciona ahora. Vamos nosotros aquí otra vez, vamos a crear un cuarto script, ¿verdad? Vamos a pegar la sección acá. Vamos a ir a cambiar de nuevo el host. Vamos a ver. Host. Vamos a poner acá 10.211.55.7. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Aquí cuarto. Y bueno, sí. Welcome here, enable to lock mailbox. Entonces sí está enviando el usuario de forma correcta, pero no está crashando el servicio por obvias razones, ¿no? Pero ¿qué pasaría si intentamos nosotros crashar el servicio y en vez de enviarle my username y my password, ¿verdad? Acá lo que vamos a poder hacer es de repente pongamos, no sé, exploit y vamos a poner que vamos a enviar muchas letras A, vamos a multiplicarlo por 5000 o algo por el estilo, ¿no? Y acá en vez de enviar my password, vamos a enviar la palabra exploit, ¿verdad? Acá vamos a enviar esto. Vamos a poner aquí un más, exploit, ¿verdad? Y entonces acá lo guardamos. Bueno, creo que tenía que ponerle otro más ahí. Vamos a regresar. Lo guardamos nuevamente. Vamos a poner aquí un más. Yo creo que va a fallar esto. No, no falló. Ah, bien, sí falló. Dice error B is not defined. Ok. Bueno, lo que tengo que hacer acá es de pronto quitar el B, ¿verdad? Acá vamos a quitar el B porque lo está tomando como una variable. Hace sentido. Entonces pongamos acá y vamos a ver si así sí funciona. Recuerden que lo que nos interesa es crashar el servicio, ¿verdad? Exploit of required not string. Ok, entonces lo que podemos hacer acá es irnos de vuelta a nuestro código. Recuerden que este es código que estamos debugueando y que puede o no funcionar, ¿verdad? No nos complica mucho el tema de que funcione o no funcione, pero bueno, acá ponemos, guardamos, enviamos otra vez. Ok. Ah, bueno, es que por eso se estaba convirtiendo esto al string, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es que my username, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí es literal copiar esto, ¿ve? Y acá poner, vamos a ver, meter esto acá no va a funcionar porque no es una variable, pero sí que podríamos meter esto acá y tratar de multiplicarlo por 500 o 5000, vamos a ver. Aunque no creo que funcione porque no estamos convirtiéndolo a bytes. Pero bueno, en este caso sí funcionó. Estamos multiplicándolo por 5000 y si se dan cuenta, pues ya no respondió el sistema. Ya no respondió el programa, ¿verdad? Y si nos vamos a una nueva tabla acá, vamos a poner un poco más grande esto. Y a desktop. Recuérdense que también tenemos el scan py, el primero que ejecutamos que era un escaneador de puertos. Entonces lo que podemos hacer es Python 3 scan py.py y ver qué nos tira aquí, ¿verdad? Pero acá le tendríamos que poner un grep open. Y bueno,
Ahí sigue el puerto, sin embargo, ya nunca contestó acá. Entonces nosotros pudimos explotar una vulnerabilidad de forma exitosa. De hecho, vamos a matar este proceso porque ya nos respondió. Vamos a modificar el scan 4 solo para asegurar que siga funcionando. Nano, ¿verdad? En vez de enviar pues muchos caracteres, vamos a enviar pues solo 50 de pronto. Vemos si funciona así. Y sigue, bueno, y el servicio ya no funciona, ¿verdad? Esto es porque nosotros llenamos el stack con todo lo que se necesitaba. Entonces el password pues está muerto. ¿Qué pasaría si yo cambio acá? Vamos a cambiar acá, en vez del puerto 110 vamos a poner el puerto 25, ¿verdad? Y vamos a poner acá, vamos a dejar de multiplicar por 50. Ah, bueno, es que acá también no estábamos enviando el RN, ¿verdad? Entonces lo que podríamos hacer también es backslash, ¿verdad? R, backslash N, para que funcione en el puerto 25. Ejecutémoslo en el puerto 25, ¿verdad? ¿Qué puse aquí que no funciona? Vamos a ver. B, username, RN. Sí, tendría que funcionar. Ah, es que no está en el puerto 25, está en el puerto 110. Bueno, vámonos de vuelta al puerto 110, ¿verdad? Ejecutamos de nuevo y bueno, aquí está, ¿verdad? Tenemos ese problema que el password ya está crashado, la aplicación ya está crashada y básicamente ese es un buffer overflow, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, bueno, si vamos al script de regreso, lo que podríamos hacer es que en vez de enviarle la contraseña con el exploit, con los 5000 caracteres que enviamos en el exploit anterior o en el comando anterior, podríamos en vez de eso meter un script que ejecute algo que quiera yo, ¿no? Por ejemplo, acá lo que podríamos es apoyarnos en MSF Venom y en ChatGPT, obviamente. Lo que podríamos pedirle es, no sé, por ejemplo, si no saben qué es MSF Venom, de una vez, what is MSF Venom, ¿verdad? Que es parte del framework de Metasploit, ¿verdad? Que es una herramienta básicamente para crear payloads y mandarlos en los exploits, en este caso el exploit que estamos creando nosotros. Y bueno, acá nos dice que es una utilidad o una herramienta de línea de comandos que es parte del framework de Metasploit. Y bueno, es una herramienta para ejecutar o crear exploits, ¿verdad? En realidad lo que crea también son payloads. Bueno, y acá lo dice, ¿no? Que crea un payload, ¿no? Pero bueno, acá lo que podemos hacer es pedirle, por ejemplo, use MSF Venom. Vamos a ver si lo escribí bien. Use MSF Venom, ¿verdad? To create a TCP reverse shell in C format, ¿verdad? Básicamente utilizar MSF Venom para crear una shell inversa en formato TCP, perdón, una shell TCP inversa en formato de C. Y en C es básicamente para meterlo en nuestro script de Python, ¿no? Y acá, bueno, nos va a tirar el comando que debemos utilizar con MSF Venom. Obviamente no va a ejecutar el comando de MSF Venom, pero sí que nos va a tirar el comando para ejecutar MSF Venom, ¿verdad? Entonces, cuando nos tire el comando, simplemente vamos a, valga la redundancia, nuestra línea de comandos, la copiamos y listo, ¿verdad? Entonces acá nos está creando esto. Bueno, copiamos, ¿verdad? Me voy a una línea de comandos. Quitamos esto. Vamos a pegar el comando. Obviamente acá tengo que ponerle acá. Vamos a ponerlo en... No, ¿saben qué? Ni siquiera en C. Así, que nos lo tire acá y lo copiamos después. En el puerto tiene que ser... ¿En qué puerto voy a estar escuchando yo? Puede ser en el 4444, ¿verdad? Y acá... Voy a poner aquí 10.211.55.7, ¿verdad? Bueno, este va a ser la IP de mi máquina Kali porque es un listener, ¿verdad? La función es en C, reverse TCP, y aquí estamos bien. Bueno, entonces lo ejecutamos. Por obvias razones, nosotros también no vamos a ejecutar el comando, porque para nosotros poder ejecutar este payload necesitamos tener los punteros, necesitamos tener un montón de información para que este payload se ejecute de forma exitosa. Entonces algo que nosotros no vamos a hacer, pero lo que haríamos para hacerlo mucho más sencillo es irnos a nuestro script en Python, ¿verdad? Y en vez acá de mandarle el exploit o la palabra exploit o este exploit acá como tal, lo que podríamos es ponerle, no sé, exploit 2, ¿verdad? Y meterlo todo entre paréntesis para que se copie nuestro exploit, ¿verdad? Punto y coma.
Listo. Entonces ya tendríamos aquí un exploit 2 que podríamos guardar y enviar y simplemente esperar por una shell inversa y luego en otra terminal pues poner un netcat, ¿no? Netcat -nlvp en el puerto 4444, ¿verdad? Y acá estamos literal escuchando para cualquier comunicación que venga de regreso en el puerto 4444, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les interesa poder ver este tema de buffer overflow un poco más a detalle y entender un poco cómo crear este exploit desde cero, obviamente sin la ayuda de ChatGPT, este video era para simplemente dar un awareness de lo que se puede llegar a hacer con ChatGPT, pero si ustedes quieren tener una idea de más o menos cómo crear este exploit de cero, pues nada, déjenos saber en la caja de comentarios porque nosotros podemos crear un video para pues dar los detalles de un buffer overflow, aunque esto tendríamos que consultarlo muy bien con las leyes de comunidad de YouTube, ¿no? Pero si no, también tenemos un curso, recuérdense, de full pen test o de full hacking ético en Udemy. Acá en la caja de descripción del video está, por si lo quieren ver, lo quieren analizar. Ahí obviamente vemos el tema de buffer overflow, entre muchos otros exploits, cross-site scripting, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es uno de los, digamos, peligros de la inteligencia artificial. Obviamente acá en este video solo rascamos la superficie, vuelvo y repito, con algo demasiado sencillo, pero vemos que sí se puede hacer. Entonces, si bien no le podemos decir a ChatGPT, hey, críame un exploit para esto, para esto, para esto, sí que lo podemos ir guiando para nosotros ir haciendo ese especie de reconocimiento y básicamente que sea nuestra ayuda, nuestro framework para un hacking ético, ¿no? Que vieron que poco a poco se le puede ir sacando información y bueno, poco a poco nos va a ir ayudando para explotar vulnerabilidades. Pero bueno, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, dejándonos saber en la caja de comentarios, nos vas a ayudar muchísimo. Pero sin más, nos vemos a la próxima.